Bueno, buenas noches. Jodesh Tov, por lo menos en este lado del mundo, en la zona del Medio Oriente, ya es Rosh Hodesh Shvat. En la zona del continente americano todavía no, pero falta poquito, así que preparación para Rosh Hodesh. Esta noche es Rosh Hodesh Shvat. Eh, Vamos a seguir con el mamar del Rebbe, que es en honor al último mamar del Rebbe anterior, el Rebbe Yosef Yitzchak Schneerson, que el día de su fallecimiento es el día 10 de Shvat, que ahora estamos comenzando el mes de Shvat, quiere decir en 10 días, es el aniversario, y el Rebbe siempre hacía un mamar en honor a este día, y estamos viendo justamente el mamar que fue dicho en el año Tavshim Jofalef, quiere decir en el año 5721 o en la era común en el año 5000, perdón, 2000, 1961. Sí, en 1961. Entonces, comenzamos, ayer vimos una parte, vimos el comienzo, más que nada, el primer capítulo, que habla sobre el tema general de Batilegani, que es el tema de la presencia divina en este mundo y cómo se hace y cómo la responsabilidad está sobre el pueblo de Israel contra Mitzvot. Y también vimos un poquitito que es en relación al capítulo número 10 del Mamar original del Rebbe anterior, que habla sobre los nombres de Hashem, particularmente sobre un nombre que se llama Tzivot Hashem, Hashem Tzvakot, Hashem Tzvaot, que es el Hashem, Dios de las huestes, que es uno de los nombres que tienen santidad. Hay varios nombres, y esto justamente vamos a hablar de ahora en adelante. El Mamar empieza a hablar de los distintos nombres que tiene la presencia divina, por así decirlo, y por qué hay distintos nombres, y cada nombre que expresa, y qué luz, y qué cualidad. Eso va a ahondar desde el capítulo 2 en adelante. Satashem, quiero ver 2, 3 capítulos resumidos. Los estuve resumiendo todo para poder llegar a verlos todos. Son 8 capítulos, así que nosotros vimos el primero porque es la introducción y toda la explicación del Mamar Batilegani. El segundo, tercero y cuarto, Satashem lo quiero ver hoy. Y mañana quinto, sexto, séptimo, octavo, resumido, ¿sí? Entonces el Rebbe continúa así. Seguimos. El Rebbe dice, ayer explicamos el tema de Dios de las huestes, de los ejércitos, Hashem de los ejércitos, Hashem Tzevakot, que Tzavá tiene 3 explicaciones, 3 pirushim, 3 significados. Uno de los significados es tiempo, periodo. Otra explicación es armonía, conjunción, belleza en el punto de vista de algo armónico. Y tercera, Tzavá es como el ejército. Entonces se explica por qué tiene estas 3 acepciones, porque justamente el servicio en Torah Mitzvot tiene que ver con tiempo y espacio. Quiere decir, una persona tiene que acomodar su tiempo y su espacio y su lugar donde está el Torah Mitzvot, no esperar que sea milagrosa, que esté por encima del tiempo, por encima del espacio, por encima de las limitaciones del mundo. No, justamente el Torah Mitzvot tiene que cumplir dentro del mundo. Segundo aspecto, el concepto de armonía, quiere decir que todo el pueblo de Israel es como una gran máquina, como una gran estructura compuesta por muchas partes. El ejemplo que da el Alter Rebbe, yo lo recordé, es un cuerpo que tiene muchos órganos y que funcionan en armonía. Ningún órgano puede decir, vos sos menos importante o no te necesito a otro, porque no, es algo armónico, algo que funciona entre todos. Y tercera explicación, que es la principal, el tema de Tzivot Hashem, que es el ejército de Hashem como un ejército, porque justamente el ejército, así como tiene que tener subordinación y hacer lo que pide Hashem sin entender, con Kabbalat Ol, aceptando el yugo divino. Eso es justamente la cualidad de la más importante, la que el pueblo de Israel tiene que cumplir Torah Mitzvot, no sé si entiende o no entiende, o si en este momento lo comprende o no lo comprende, o le es cómodo o no le es cómodo. Esta es una cualidad muy fuerte, muy presente en el servicio divino. Entonces seguimos. Ahora el Rebbe dice, y para entender primero el tema de Tzivot Hashem, el nombre de Hashem que el pueblo de Israel es llamado con este Shem, Tzivot Hashem, somos el ejército de Hashem. Dice, para entender esto hay que entender primero
cuál es la naturaleza de los 7 nombres que no se borran. ¿Qué quiere decir los 7 nombres que no se borran? Hay 7 nombres que tienen una cualidad divina, que si una persona, por ejemplo, un sofer está escribiendo, un escriba está escribiendo un Sefer Torah, un tefilim o alguna cosa de santidad, si se equivocó en uno de estos nombres, no se puede borrar, porque una vez que ya se escribió, tiene santidad. Quiere decir, si hay algún tipo de error en ese pergamino, hay que tirarlo. O sea, tirarlo no, tirarlo de la forma correspondiente, como se tiene un libro que decir se lo pone en Genizá, se lo pone en resguardo y se lo entierra en un cementerio, en un lugar de santidad. Pero no se puede borrar y volver a escribir como otras palabras. ¿Por qué? Porque una vez que se plasmó en el pergamino ese nombre, ya tiene santidad, ya tiene una cosa que no se lo puede borrar, y es una de las prohibiciones de la Torá de borrar el nombre de Hashem, ¿sí? Es sabido que no se puede borrar los nombres de Hashem, ni tampoco pronunciarlo en vano, y un montón de otras cosas que tienen que ver con este tema. Entonces explica el Rebbe que el nombre de Hashem Tsebakot, el nombre de este que estamos hablando, el Dios de los ejércitos, de los huestes, no era reconocido como un nombre de santidad, sino solo hasta la época de los Nevi'im, hasta la época, o sea, no en la época del desierto, no en la época de Moshe Rabbeinu, sino posteriormente en la época de los profetas. ¿Y por qué es así? Entonces empieza a explicar el concepto en general de los nombres de Hashem. Sí, bueno, entonces dice, ¿por qué justamente anteriormente no era considerado como un nombre de santidad y después sí? Porque el servicio del pueblo de Israel cambió, se modificó luego de que salieron del desierto y se asentaron en la tierra de Israel, se modificó el servicio y ahora sí tiene que ver con el nombre de Hashem Tsebakot, y por eso brilló el nombre con una luz especial y se volvió un nombre de santidad. Así que nos revelaron los profetas. Entonces dice, para entender esto hay que explicar los 7 nombres de Hashem, que está escrito en el Midrash. El Midrash Rabbah dice que una persona cuando pide a Hashem, Shmi, Atame Bakesh, Leida, vos querés saber mi nombre es de acuerdo a, como los ángeles también es lo mismo, mi nombre es de acuerdo a mi misión. ¿Cuál es el nombre del ángel encargado que Hashem le da la misión de curar en el mundo? Es Rafael. No por nada se llama Rafael, porque Rafael está compuesto por 2 palabras. Rafa es como Rofé, como Refuá, que quiere decir curación. Kel, el nombre Aleph Lamed, al final es el nombre de Hashem, es la curación de Hashem. Por eso es Rafael, porque su nombre se adquiere a través de la misión que él está cumpliendo. Y así también explica el Midrash, así lo mismo con Hashem. Cuando Hashem hace algún tipo de acción, se manifiesta algún tipo de cualidad de él y recibe un nombre particular. Quiere decir, el nombre es de acuerdo, basado a la acción que está haciendo Hashem y a la característica que él está plasmando en ese momento. Voy a dar un ejemplo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un amigo, ese amigo es amigo en el momento que está con esa persona y tienen un vínculo de amistad. Cuando está con otra persona que es un desconocido, no es un amigo. El amigo es en base a lo que está haciendo, o en relación a las profesiones también. Una persona que es un doctor, es doctor en el momento que está ejerciendo su profesión. Después se va a ver a su madre y es hijo. Ya no es doctor. También puede ser que sea doctor. O sea, que aplique las cosas de doctor, pero su esencia más fuerte no está marcada por el ser doctor. Y así cuando va con sus hijos es padre, y así sucesivamente. Quiere decir, el nombre se adquiere de acuerdo a la misión o a la acción. Acá dice la acción que hace Hashem en ese momento. Acción quiere decir cómo se muestra Hashem al mundo. Pero Lefía Masé Aninikra. De acuerdo a mi acción, yo soy llamado. Así es el Midrash. Lefía Masé Aninikra. De acuerdo a la acción que yo estoy haciendo, así soy llamado. Entonces explica Hasidut, explica el Rebbe, esta frase del Midrash es contradictoria. Esta frase del Midrash se puede entender 2 cosas, se puede ver 2 cosas. Primero que nada, que los nombres de Hashem no son la esencia de Hashem, porque van modificándose de acuerdo a las funciones, de acuerdo a la característica que él quiere plasmar en ese momento, ¿no? Hashem puede ser misericordioso, puede ser severo, puede ser, tiene distintas cualidades. Entonces el nombre no es la esencia. Pero por otro lado, sí
dice el Midrash, mi esencia se revela a través del nombre. Es cierto que no es todo la esencia de Hashem, pero sí lo que conocemos de Hashem o lo que conocemos de tal persona es a través de cómo se expresa. Nosotros podemos saber cómo es la persona de acuerdo a qué tipo de doctor es. Nosotros podemos conocer qué tiene la persona dentro de acuerdo a qué tipo de padre es, de acuerdo a qué tipo de hijo. O sea, en la expresión de la acción sí se ve, se reconoce la esencia de la persona. No es la esencia solamente, no es eso solo la esencia, pero sí nos muestra la esencia. Déjame. Y como dice Yarei Orá, ¿sí? Yarei Orá del Rab. Yarei Orá del Mittler Rebbe, del Rebbe, del tercer Rebbe de Chabad, el segundo Rebbe de Chabad, perdón. Él dijo así, que el nombre de Hashem Tsebaot, el nombre de las huestes, de las batallas, es cuando Hashem, ¿qué hace? Lucha contra los enemigos. En el momento que Hashem lucha contra los enemigos, se llama Hashem de la guerra, el dios de la guerra, por así decirlo, de los ejércitos. Y explica el Baal Shem Tov en relación a los nombres de Hashem, que el tema de los 7 nombres no es la kavaná, no es la intención decir que nos referimos a las Sefirot, porque cada uno de los 7 nombres de Hashem se corresponde con las 7 Sefirot. Hay 10 Sefirot, pero hay 7 Sefirot que son emocionales, y las emociones justamente tienen que ver con la expresión hacia afuera, así como el nombre tiene que ver con la expresión hacia afuera, porque el nombre yo no lo utilizo para mí, el nombre es para los demás. Así también hay 10 Sefirot, pero hay 7 solamente que son para manifestar y mostrar hacia afuera. Las 3 intelectuales, las 3 primeras que son Jochma, Binah y Dat, Chabad, no son necesariamente para expresar hacia afuera, son intelectuales. Una persona puede dentro de sí meditar, estudiar, pensar, saber hacer cosas intelectuales y no necesariamente compartirlo con los demás. No digo que esté bien o no, no es un juicio de valor, estoy diciendo lo que se puede hacer. Una persona puede ser un jajam sin ser maestro, un sabio sin ser maestro. Las 7 cualidades emocionales sí tienen que ver con la expresión hacia el prójimo, la bondad, la severidad, la misericordia, el esplendor, el ímpetu, la perseverancia, podríamos decir. Todos tienen que ver con cómo yo me conecto con el otro. Por eso explicó el Baal Shem Tov que a pesar de que se corresponden a las Sefirot, no nos estamos refiriendo, no son nombres de las Sefirot, ¿sí? No es que el primer nombre que tiene que ver con el nombre de misericordia tiene que ver con, por ejemplo, Kel, Aleph Lamed, no es que es el nombre de la Sefirá de misericordia, de Tiferet, no, es... Ahora vamos a ver qué es, el Baal Shem Tov explica. Nos estamos refiriendo al nombre de la Sefirá misma, sino la luz que forma la Sefirá. ¿Y qué quiere decir la Sefirá? ¿Y qué quiere decir la luz? La Sefirá es un recipiente, una de las formas de explicar, ¿sí? La Sefirot es un recipiente, imagínense como un vaso. Déjenme. Tengo el vaso es un recipiente. ¿Qué me permite el recipiente? Contener algo, que es lo que en este caso está conteniendo café. Pero en la Sefirot divina lo que contiene es luz divina. Y de acuerdo a la Sefirá, la forma del recipiente, va a moldarse la luz divina. Este vaso, por ejemplo, le da este tipo de forma, así con rayitas a los costados, al café. Porque se adapta la luz a la forma del vaso. Si fuese un vaso cuadrado, el café tomaría aspecto interior cuadrado, ¿no? La forma cuadrada. Pero la luz es la misma, ¿sí? Eso es para explicar de que los nombres no es que son distintos dioses, Haz de Shalom, sino es un mismo luz divina que se expresa de distintas maneras. Es como una persona que vos decís, no, pero si él es un papá. No, pero es hijo también. Porque se expresa, es la misma persona, pero a veces se muestra como un padre cuando está con sus hijos, y a veces se muestra como un hijo cuando está con sus padres, o como un amigo cuando está con un amigo, como un doctor cuando está con un paciente.
Entonces depende la postura donde esté, en el lugar donde esté ubicado, él va a mostrar un tipo de luz, un tipo de revelación. Entonces los recipientes nos permiten percibir y captar esa luz divina. Sin recipiente yo no puedo tomar café. Sin una taza yo no puedo tomar café. No tengo forma de ponerlo en la mano. También sería como un recipiente. Sin el concepto de recipiente no puedo recibir el contenido. Sin la sefirot no puedo recibir la luz divina. Entonces, los nombres de Hashem no son las sefirot. Entonces, ¿qué sí son? Si se corresponden a las sefirot. ¿Cómo va Eliab? Los nombres de Hashem son la fuerza divina que crea la sefirot. El recipiente. La fuerza divina que generó y creó este recipiente. Que el concepto de los recipientes y las luces en Kabbalah es muy extenso, muy largo, muy interesante y muy complejo. Y es imposible explicarlo ni en una clase, ni en una cosa así muy corta, ni en el tiempo que tenemos. Pero básicamente lo que explica la Kabbalah es que, por ejemplo, el recipiente, por cuanto que no existe otra cosa que no sea la luz divina, o sea, la existencia de Hashem, el recipiente mismo está hecho de la misma luz que está contenido en el recipiente. O sea, es un recipiente hecho de luz. El ejemplo, demos un ejemplo. Todo ejemplo siempre en Hasidut no es 100% literal, porque hay un aspecto que podemos tomar y el resto no. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos explicar las realidades espirituales y infinitas de los mundos superiores con cosas vanas, pero son para entender una idea. Por ejemplo, yo podría decir que la luz y el recipiente son lo mismo, diciendo, por ejemplo, que yo tengo un vaso de agua en un recipiente de hielo. El vaso es de hielo y lo que contiene es agua. Adentro es agua, afuera es agua. El recipiente está hecho del mismo tipo de material, por así decirlo, que el contenido. El recipiente y el contenido son iguales. Todo es luz divina, pero vienen de distintos niveles. Ahora uno diría, aparentemente la luz divina que se inviste en el recipiente, por cuanto de que es lo que yo quiero obtener, es más elevado que el recipiente mismo. Y ahí viene la novedad, el hidush de la Kabbalah. La Kabbalah explica que justamente no. La Kabbalah explica que el recipiente tiene una capacidad más grande y un nivel espiritual más elevado que la luz misma que lo contiene. En el ejemplo de los vasos y los contenidos, a mí se me ocurrió esto, sería como decir que un vaso es un vaso de oro, de cristal, de piedras preciosas, y lo que tiene contenido es agua. El valor estamos hablando en términos puramente de valor monetario. El valor del vaso es incomparablemente mayor al valor del contenido. Ahora, lo que yo quiero es el contenido. Un vaso que vale no sé cuánto de diamantes y de oro, lo que sea, si no tiene agua no me sirve de nada, no lo puedo utilizar. Yo lo que quiero es agua. Pero en el nivel espiritual, el recipiente es más elevado que el contenido. ¿Por qué? Entonces, lo que explicó el Baal Shem Tov es que cuando nos referimos a los nombres de Hashem que se corresponden a la Sefirot, no es a la Sefirá misma, sino a la energía divina que creó esa Sefirá. Hay una luz que viene, vamos a decir así, de un nivel y se inviste en los kelim, en los recipientes. La luz que genera los recipientes es una luz mucho más elevada que la luz que se inviste en los recipientes, porque justamente es la luz que le permite revelarse a la luz que está oculta. La luz que forma el recipiente es la que permite que haya revelación al mundo. ¿Qué quiere decir? Resumiendo, no sé, años de Kabbalah, es que el tzimtzum, la contracción de la luz, que es el recipiente, es más elevado que la luz misma. Esa capacidad de contraerse es mucho más elevada que ser infinito. Por eso la gran grandeza de Hashem es que se contrajo, creó un mundo, se metió su fuerza divina en cosas físicas. Eso es mucho más elevado que ser infinito, porque es una fuerza mucho más fuerte. Una fuerza mucho más fuerte, valga la redundancia.
Entonces se explica, uno de los ejemplos que trae Hasidut en otros lados, es por ejemplo el concepto del habla. El habla es un recipiente, porque ¿de dónde recibe el habla? Recibe del intelecto. Una persona piensa y habla. La fuente y el receptor, donde se canalizan y se exterioriza el intelecto. Ahora uno diría, bueno, pero ahí se ve, Rabino, que el intelecto es más elevado que la capacidad de hablar. Una persona puede no pensar nada y hablar tontería. Entonces, si no tiene intelecto, no va a poder hablar. Es cierto, pero hay un punto en que no. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Hasidut explica que una persona cuando habla, cuando dice las cosas, genera que piense más, genera que entienda mejor las cosas. Y así también con las emociones. Cuando una persona habla sobre una emoción, la emoción es más elevada que la palabra, no diría, ¿no? No, a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque una persona cuando habla de una emoción, por ejemplo, amor a un amigo, o, Shalom, enojo hacia otra persona, lo que hace ese recipiente es aumentar la luz de la emoción. Quiere decir, cuando una persona habla de alguien que ama, habla mucho, el amor de esa persona crece. Tiene el efecto de agrandar la luz. El recipiente atrae la luz. El recipiente hace fuerza a la luz a bajar en más cantidad. ¿Sí? Porque la raíz del recipiente es más elevado que la raíz de la luz misma que se inviste en él. ¿Sí? Como está explicado en la Kabbalah, que si se retiraría la luz divina de los recipientes, la Sefirot, aún quedaría la Sefirot. ¿Por qué? Si la luz divina es lo que vitaliza todo. Porque tienen una vitalidad en sí misma de otra raíz. El recipiente tiene como una fuerza de creación de otro nivel más elevado. Y así es como dijeron los sabios en el tema del nombre de Hashem, que el nombre de Hashem, los dos más famosos que conocemos, es el nombre de 4 letras, Yud, Kei, Vav, Kei, y el nombre Adnai, que es Ado, pues Nai, ¿no? Que decimos, es lo que más nombramos así. Entonces, ¿por qué es así? Porque justamente está escrito la parashá, creo en la anterior, o en Shemot, sí, creo que es en Shemot, que Hashem le pregunta, Moshe le pregunta el nombre de Hashem y Hashem le dice, Yeh Shemi Leolam. Este es mi nombre para siempre. Yeh Shemi Leolam. Este es mi nombre para siempre. Leolam, eternamente, para siempre, está escrito sin Vav. ¿Por qué está escrito sin Vav? Porque falta una letra. Entonces dijeron los sabios, aprende de ahí, que el nombre de Hashem no se dice igual que en la forma que se escribe. Se escribe de una manera y se pronuncia de otra manera. Nosotros sabemos que, y empieza a explicar acá al revés, que el nombre de las 4 letras es un nivel muy elevado, pero a pesar de que es un nivel muy elevado, nosotros lo leemos como Adonai. No lo leemos como el nombre de las 4 letras, como se leería el nombre de las 4 letras. ¿Y por qué es así? ¿Por qué existe el concepto de que algo se escribe de una manera y se lee de otra manera? ¿Y por qué justamente el nombre de Adonai quiere decir, como en hebreo moderno y se dice Adoní? Adoní quiere decir, no el nombre de Hashem, sino Adoní. Adoní quiere decir mi señor, un señor, un patrón, lo que sea, Adoní. ¿Por qué justamente ese nombre se lee en lugar del nombre de las 4 letras? Entonces se explica, de acuerdo a lo que dice el Maggid Mesrich. El Maggid Mesrich explicó sobre la Mishnah, que habla sobre que una persona no tiene que buscar el honor, porque toda persona que busca el honor escapa de ella, ¿no? Es una Mishnah muy conocida en Pirkei Avot. Explicó así está explicado así en Bartenura. Explica que Nagat Shema, Abed Shema. Está la traducción del Tirgún en arameo. Explica el que busca el nombre, tener un buen nombre, el nombre se le pierde, se le va. Entonces explica el Maggid Mesrich, ¿qué quiere decir el que busca el nombre? El que se atrae hacia un nombre, el que busca todo el tiempo que lo llamen y que le den honor y que le den títulos y que dicen, no, perdón,
rabino, no, perdón, doctor, tal que busca todo eso todo el tiempo ese honor, el honor se escapa de él, se va, lo pierde. Entonces el Magid Mesrich dice, ¿qué quiere decir esto? Así también es con Hashem. ¿Qué quiere decir con Hashem? Hashem, para poder revelar uno de sus nombres, para el que busca el nombre, dice, tiene que perder un nombre. El nombre de Yud Kei Vav Kei, de las 4 letras, es muy elevado para este mundo. Es una luz muy gigante que no se podría revelar en este mundo. No puede contener este mundo, soportar el brillo de esa luz. Y por eso necesitamos como camuflarlo en otro tipo de nombre. Porque ese nombre, a pesar de que se puede escribir, no se puede leer. Leer, ¿qué quiere decir? Transmitir, exteriorizar. Como dijimos, la palabra es un recipiente para exteriorizar, para llevarlo hacia afuera. La esencia del nombre de las 4 letras Yud Kei Vav Kei no se puede revelar en este mundo. Es una luz muy fuerte y por eso se tiene que leer de una manera que sí se puede. ¿Por qué justo Adnai? Adnai, como expliqué, Adnai, Adonai. ¿Sí? No se puede decir si no es por la tefilá o una braja. Por eso lo corto, para que sean como 2 palabras. El nombre de Hashem que nosotros lo decimos viene de la palabra Atnut. Atnut quiere decir señorío, portento, el patrón, el jefe. ¿Por qué? Porque justamente hace referencia al reinado de Hashem. Y así como el reinado, el nivel de rey, no hay, dijeron los sabios, no hay un rey sin un pueblo. Es necesario que un rey tenga un pueblo. Justamente el tema de exteriorizar, de que haya otro ser, otro que esté frente mío, el rey necesita. Además, el Terrebe explica, el Tania, que si una persona tiene 100 hijos, no se llama un rey. Se llama un papá que tiene muchos hijos. Un rey es una persona que hay el vínculo que hay entre el rey y los súbditos del rey es Be'ein Aroch, no tiene comparación. El rey puede decidir sobre la vida de la gente que está bajo su mando. Entonces, justamente el tema del reinado tiene que ver con que existe otro ser, pero ese ser es muy bajo en nivel en comparación al rey. Es lo mismo, el nombre de Adnai, el nombre de Hashem, representa a Hashem como se redujo a este mundo, tiene conexión con las criaturas, pero todavía el tipo de conexión es muy ínfimo, es muy alejado, porque no somos nada en comparación de Hashem. Pero aunque sea hay un tipo de relación, es un tipo de vínculo. Es como decir, imagínense en un reinado de la época medieval, está el zapatero y está el rey. Bueno, no es que tienen conexión, son amigos, se hablan, lo que sea, pero por lo menos ese zapatero pertenece al reinado de tal rey. Tienen una conexión, hay un tipo de vínculo. En el tema de Adnai, del nombre de Yud Kei Vav Kei, las 4 letras, no habría forma de conectarse la creación con ese nombre, no hay forma. Por eso, a pesar de que se puede escribir, Hashem lo reveló, no se puede decir, no se puede expresar, no se puede manifestar en este mundo. Sí, ese es el capítulo 3. Resumen, muy resumido el capítulo 3. Capítulo 4. Y es así que el tema de los nombres, dijeron los sabios, que es el capítulo 4, perdón. El capítulo 3 entonces, ¿qué era? Un segundo, porque por ahí me salté algo. El capítulo 3 era el tema de las luces, que no nos referimos a las luces de las sefirot, sino la luz que genera las sefirot, la fuerza del origen de donde vienen las sefirot, la luz que vitaliza, que da origen a las sefirot. El capítulo 4 es el concepto del nombre de Adnai, que no podría revelarse el nombre de las 4 letras y por eso se inviste el nombre de las 4 letras en el nombre de Adnai, que es el tema del reinado de Hashem, y eso sí se puede manifestar en este mundo. Y todavía hay que entender qué quiere decir. Ahora empieza otro tema. El Rebbe empieza a explicar, y por eso explicó el Magid de Mesrich que una persona tiene que perder un nombre para ganar otro. El que busca nombre quiere decir honor, que sea reconocido, renombre, podríamos decirlo en español. El que busca renombre
pierde su nombre, pierde su renombre, pierde su ser conocido, su honor. Y dice, justamente esto es lo que hizo Hashem con la creación. Con la creación Hashem, en pos de que podamos uno de los nombres por lo menos ser revelado, él tuvo que perder, ceder, contraer su nivel de su nombre más elevado. El nombre Yud Kei Vav Kei es muy elevado, pero por eso él prefirió perderlo para que pueda acceder en la creación, aunque sea el segundo nombre, no sé si es el segundo en orden, pero es el nombre Adonai. Y este retirar, que se retiró la luz de ese nombre tan elevado, es justamente lo que permite que se proyecte esta luz al resto de la creación. ¿Qué quiere decir? Esto es continuación de la explicación del Magid Mesrich. Magid Mesrich dice así. Cuando Hashem hizo, por así decir, que no se revele el nombre de Hashem, que no lo podamos decir, perdió ese nivel de ese nombre y entregó otro nombre que era como más accesible, como más, estoy bajando los conceptos, sí, para que se entienda, como más accesible al mundo de recibir esa luz. Lo que hizo en sí es meter en ese segundo nombre una cantidad de energía muy, muy grande, muy fuerte, una potencia muy grande. Primero se retiró esa luz de ese nombre y después le puso el nombre más bajo, por así decirlo, la pronunciación del nombre más bajo, y eso hizo que ese nombre tenga una fuerza muy grande, porque está investido en un nombre que está bien, no se puede revelar, pero tiene la fuerza en potencial de ese nombre tan elevado. Y el Magid Mesrich lo explicó también en otros conceptos, como vemos que hay muchas veces que lo espiritual se aparta, para luego fortalecerse mucho más. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Te explica al revés así. Por ejemplo, una persona puede ver que a través del Shabbat, el Shabbat nos retiramos de todo lo que es el trabajo físico, el trabajo de hacer melajot. ¿Y eso qué hace? Que se santifique toda la semana. ¿Cómo puede ser? Porque justamente Hashem se retira, pierde en ese aspecto en Shabbat, o sea, se retira la santidad de todos esos trabajos para después investirse de una manera más profunda. Y sigue explicando. Y por ejemplo, también en Yom Kippur, cómo nosotros logramos elevar, por ejemplo, las comidas o las brajot o las cosas que una persona, la fuerza, la energía divina que está incluida dentro de la comida, cuando uno come en aras del cielo, cuando uno come para estar saludable, todo eso, cómo se puede elevar, cómo puede tener tanta fuerza divina, gracias a que un día la fuerza de esa comida se retiró. Y por eso están los ayunos, como Yom Kippur. Por cuanto que la energía divina se retiró del todo, cuando vuelve, se pone y se inviste nuevamente en un nivel más bajo, un nivel físico, como un alimento, vuelve con una fuerza muy grande. Y así también se explica, bueno, por ejemplo, el Kohen Gadol, que el Kohen Gadol, justamente el servicio del Kohen Gadol era un solo día, porque en ese día se concentraba toda la energía y la influencia de eso se llevaba al resto de todos los otros días. Y justamente el concepto de el servicio divino es unir estos dos extremos. El que se retire la luz divina e investirla nuevamente con una fuerza mayor. Y por eso en el Bet HaMikdash se cuenta que en el Kodesh HaKodashim había una medida, el Aarón, ¿no? Tenía una medida de 2,5 amá, una amá y medio por 2,5 amá, que es una unidad de medida de la Torá. Pero si uno medía de un extremo al otro de la pared, había una cantidad de distancia. Y si uno medía desde una pared hasta el Aarón, hasta el arca, y desde el otro extremo del arca hasta la otra pared, era exactamente la misma medida. Quiere decir como que no tomaba espacio el Aarón, pero sí, cuando se construyó, lo pidieron a Betzalel que construya el Aarón, sí tenía una medida específica. Justamente es el encuentro de algo infinito y no medible y no dominado bajo los límites del tiempo y espacio,
en algo que sí tiene una medida. O sea, es el encontrar los dos extremos opuestos. La espiritualidad y lo material son extremos opuestos. ¿Qué quiere decir? Cuando la divinidad se retira de algo por completo y queda solamente físico, eso produce como un efecto rebote, podríamos explicar, que cuando retorna esa energía divina, esa espiritualidad, se vuelve de una manera más intensa. Lo que quiere acá, en una forma, yo lo confundí un poco, pero bueno, porque estoy resumiendo, porque es un mamar muy largo, lo que quiere explicar el Rebbe acá es el concepto del Tzimtzum, de la contracción de los mundos, de la luz divina, de cómo puede ser que Hashem, para manifestarse más, se ocultó, se contrajo tanto en el mundo que incluso Haz Shalom puede haber personas que pueden hacer la voluntad, lo contrario a la voluntad divina. Transgresiones. ¿Qué mérito tiene el ocultarse tanto? Y justamente explica la Kabbalah que a través de ese vacío, ese istalkut, de retirarse de esa luz, prepara el recipiente para que pueda recibir una luz mayor. El retirar la luz sería transformar el recipiente a crear un recipiente. Retirar la revelación se genera como un recipiente. Y ese recipiente tiene la fuerza de atraer una luz incluso mayor. Eso es todo el concepto. Y después, obviamente, más adelante el Rebbe lo va a relacionar con el tema de retirar la luz. Es como el fallecimiento de una persona. Cuando se retira el alma de un cuerpo limitado, cuando regresa ese alma, quiere decir regresa en forma espiritual, está más presente, como dice el Zohar, los tzadikim están más presentes en nuestros días, en nuestra realidad, que cuando estaban físicamente, porque justamente al haber ese tema de retirarse por completo la espiritualidad del cuerpo, cuando vuelve en forma espiritual de energía divina, viene de una manera mucho más intensa. Eso es lo que quiere explicar el Rebbe acá, de Gadol, como se dice, en forma general. Si entonces nos falta el Bezrat Hashem mañana, voy a tratar de resumir, nos faltan 3 capítulos. Vamos a ver si lo podemos terminar mañana. Wow, es un montón. Pero bueno, Bezrat Hashem. Si no, lo que lleguemos. Que Jodesh Tov. Nos vemos mañana, 6:30, tirando a 7. Suerte.